¿qué tal? Hoy nos metemos de lleno en uno de los momentos que de verdad cambiaron el mundo para siempre, las famosas invasiones bárbaras, y cómo se relaciona todo esto con la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero a ver, ¿fue de verdad una invasión a sangre y fuego o fue algo más, una transformación lenta? Vamos a averiguarlo juntos. Ok, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero lo primero, ¿quiénes eran estos bárbaros? Y ojo, lo vamos a ver desde los ojos de un romano. Luego nos preguntamos, ¿su llegada fue pacífica o fue una guerra total? Después, el plato fuerte. ¿Por qué se cayó un imperio que parecía invencible? Veremos qué mundo nuevo surgió de todo eso. Y al final, como siempre, nos quedamos con lo esencial, los puntos clave que no se nos pueden olvidar. Bien, para poder entender todo este embrollo, tenemos que empezar por los protagonistas. Pero, ¿quiénes eran de verdad los bárbaros? Miren, la palabra en sí es la primera pista, y para entenderla bien hay que ponerse en los zapatos, o mejor dicho, en las sandalias de los romanos. A ver, para un romano, la palabra bárbaro no era tanto un insulto, como una descripción. Era algo geográfico, cultural. Básicamente, si vivías fuera de las fronteras del imperio, si no hablabas latín, si tenías otras costumbres, eras un bárbaro. Así de simple. Eras, pues, el otro, el extranjero. Claro, la pregunta que surge de inmediato es, bueno, si estaban tan bien afuera, ¿por qué querían entrar al territorio romano? ¿Fue que un día se levantaron y dijeron, ¿vamos a invadir? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Miren, no fue una sola cosa. Fue, como se dice, la tormenta perfecta, una mezcla de un montón de factores. Por un lado, tenías al Imperio Romano que ya andaba en crisis por dentro, ¿no? Era como un gigante enfermo. Y por fuera pasaban cosas. La gente en Germania crecía y necesitaba más espacio, el clima empezó a cambiar y afectó a las cosechas, pero el empujón final, la gota que derramó el vaso, fue la llegada de los hunos. Llegaron desde Asia y empezaron a empujar a todos los demás pueblos, como piezas de dominó, directo hacia las fronteras de Roma. Ahora vamos a ver cómo fue que se dieron estos movimientos. Y aquí, ojo, porque es muy fácil caer en el error de imaginar una horda gigante atacando de repente. No, la realidad es mucho más compleja. Fue un proceso larguísimo, que tuvo 2 etapas, 2 caras muy, pero muy distintas. Es que esto es fundamental para entenderlo todo. Por un lado, durante siglos, la cosa fue bastante pacífica. Piénsenlo, Roma necesitaba gente para trabajar la tierra, necesitaba soldados, y muchos de estos pueblos germánicos buscaban un lugar más estable para vivir. Así que hacían tratos, pactos que los romanos llamaban foedus. Les daban tierras en la frontera y a cambio ellos la defendían. Pero todo cambió en el año 378. La batalla de Adrianópolis fue un desastre para Roma. Y a partir de ahí se abrió la puerta a una etapa mucho más violenta, de saqueos, de conflictos armados, de conquista pura y dura. Esta línea de tiempo nos lo resume perfecto. Fíjense, empezamos en el siglo III con esa integración gradual, más o menos tranquila. Luego, ¡pum!, el 378, Adrianópolis, el punto de no retorno, donde empieza la violencia. Y todo esto nos lleva al 476, la fecha que todos conocemos, la fecha simbólica del fin, cuando Odoacro, un jefe bárbaro, simplemente le dice al último emperador de Occidente, hasta aquí llegaste. Y aquí llegamos a la pregunta del millón. ¿Por qué cayó Roma? ¿De verdad fue culpa de los bárbaros y ya? ¿O hay más? La verdad es que un imperio tan gigantesco, tan colosal, ya llevaba dentro de sí mismo las razones de su propia caída. Era casi inevitable. Esto es lo más importante que hay que entender. La caída de Roma no fue un asesinato de un día para otro. Fue más bien como una enfermedad crónica, larga, que fue debilitando al imperio poco a poco. Se estaba pudriendo desde adentro. Y sí, claro, la presión de afuera, la de los bárbaros, fue el empujón final, pero el gigante ya se estaba tambaleando solo. Y para que no se nos olvide cuáles eran esas enfermedades internas, hay un truco de memoria genial, el acrónimo PREX. Pensemos, P de políticas, un gobierno gigante, lleno de corrupción, y un ejército que ya no era romano, sino de mercenarios germanizados que no sentían lealtad por Roma. R de religiosas. El cristianismo estaba en auge y la gente empezó a preocuparse más por salvar su alma que por el deber cívico hacia el imperio.
E de económicas. Se acabaron las conquistas, y con ellas se acabó el chorro de esclavos y de oro que mantenía todo funcionando. Crisis total. C de culturales. El imperio era tan grande que ya era imposible que todos se sintieran romanos. La identidad se fue perdiendo. Y S de sociales. Una división brutal entre unos pocos súper ricos dueños de todo y una masa enorme de gente muy pobre. Prex. Ahí están las 5 grietas que rompieron al imperio desde adentro. Y esa crisis económica tuvo una consecuencia brutal. La gente se empezó a ir de las ciudades. Es lo que llamamos ruralización. Piénsenlo, las ciudades se volvieron peligrosas, caras, no había trabajo. Así que, ¿qué hizo la gente? Se fue al campo. Los ricos se construyeron unas mansiones fortificadas, las villas, que eran como mini ciudades autosuficientes. Y los campesinos pobres, para sobrevivir, le decían al rico: te trabajo la tierra y soy tuyo a cambio de que me protejas. Se convirtieron en colonos. ¿Le suena? Claro, este es el embrión, la semilla de lo que luego sería el feudalismo de la Edad Media. Entonces, imaginen esa estructura interna, toda agrietada, a punto de caerse. Bueno, sobre esa estructura fue que llegó la presión final, la de los pueblos germánicos. El imperio simplemente ya no aguantó más. Pero, cuidado, que Roma cayera no significó el fin del mundo. Para nada. De hecho, fue el comienzo de algo completamente nuevo. Fue una transformación que al final dio forma a la Europa que hoy vemos en los mapas. Las consecuencias, cambiaron todo. El poder central de Roma se hizo añicos y en su lugar apareció un montón de reinos germánicos. La economía se volvió casi 100% rural. Y en medio de todo ese caos, la Iglesia cristiana se convirtió en el pegamento que unía a la gente. Y quizás lo más increíble, lo que nos toca de cerca, de esa mezcla del latín de la calle con los idiomas germánicos, nacieron nuestras lenguas, las lenguas romances, como el español que estamos hablando ahora mismo. Si hay una palabra que tenemos que guardar para entender esta nueva época es sincretismo. ¿Qué es eso? Es una mezcla, una fusión. No es que los germanos borraron a los romanos o viceversa, no. Fue un choque de culturas que con el tiempo se mezclaron y crearon algo totalmente nuevo, una cultura mestiza. Y esa fusión la vemos por todas partes. Por ejemplo, en el idioma. El latín romano más las lenguas germánicas dan como resultado las lenguas romances. En las leyes, la ley escrita de Roma se mezcla con las costumbres germánicas. En la religión, los pueblos germánicos se hacen cristianos, pero le meten cosas de sus viejas creencias. De toda esta mezcla, de esta síntesis, es de donde nace la Edad Media. Muy bien, hemos visto un montón de cosas. Así que ahora vamos a hacer un resumen. Vamos a quedarnos con lo esencial, con esos 3 puntos que son la clave de todo este tema. A ver, punto número 1. El primer hack. La caída de Roma fue un proceso lento, una enfermedad interna. La presión de afuera solo fue el empujón final, no fue la causa principal. Segundo hack. Las invasiones no fueron una sola cosa. Tuvieron una cara pacífica de integración y otra violenta de conquista. Fueron las 2 cosas. Y el tercer hack, quizás el más importante, esto no fue un final, fue una transformación. De la mezcla de lo romano y lo germánico nació la Edad Media, un mundo nuevo. Y para cerrar, les dejo una idea dando vueltas. Si el Imperio Romano en realidad no cayó, sino que se transformó y dio origen a nuestro mundo, ¿qué partes de ese legado romano siguen vivas, transformando nuestro presente ahora mismo? En nuestras leyes, en nuestro idioma, en nuestra forma de pensar. Piénsenlo. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.